Bueno, como les decía, soy profesor de arquitectura sustentable en la UBA ya hace varios años. Tengo mi estudio de arquitectura sustentable, y en el estudio somos agentes oficiales de Sustentator, que lo que hacemos es proveer, instalar energías renovables. Cuando diseñamos un proyecto, también lo pensamos para la incorporación de energías renovables desde los inicios. Así que bueno, es un poco para comentarles desde dónde les hablo. Ya hace varios años que vengo trabajando en esto, ¿no? Y un poquito la charlita corta de hoy es hablar principalmente, poder responder estas 6 preguntas que tienen que ver con qué es la construcción sustentable, por qué realizar una construcción sustentable, cuáles son los beneficios, qué aspectos son los más importantes a tener en cuenta para la construcción, que esto es importante porque, bueno, uno por ahí lo puede proponer en su proyecto, o proponérselo al arquitecto, bueno, incorporarlo. Después, esta es una pregunta muy común, que es, bueno, ¿la arquitectura sustentable es costosa o es económica? Es una pregunta bastante clásica. Y vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los incentivos de sustentabilidad de puertos, y bueno, cómo puertos también tienen en cuenta que los proyectos sean lo más sustentable posible, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para hacer una introducción, la arquitectura sustentable es una forma de diseñar y construir aprovechando las condiciones de cada lugar, minimizando el impacto negativo de las edificaciones sobre el medio ambiente y sus habitantes. O sea, vamos a hablar principalmente de 3 aspectos de lo que es hacer una casa sustentable, porque tiene un beneficio ambiental, un beneficio económico y obviamente una mejora en la calidad de vida. Una casa sustentable tiene un gran confort y permite una gran calidad de vida. Y tiene como 4 patas principales, que uno es el diseño bioclimático, que tiene que ver con optimizar el consumo energético aprovechando las condiciones del lugar, que pueden ser el sol, el viento, las temperaturas y demás. Lo que es energía, digamos, la utilización de energías renovables, la iluminación LED, como la eficiencia energética en general, los materiales, que es, bueno, qué tipo de materiales van a construir, y obviamente el manejo del agua, que también es un factor importante. Estas son como las 4 patas más determinantes. Básicamente una definición como muy sintética, a mí me gusta decirlo, es que la construcción sustentable es el uso inteligente de los recursos, ¿no? Es aprovechar los recursos que tenemos de la mejor manera, de una manera inteligente. Históricamente, digamos, el hombre, antes de que exista la electricidad, trataba de utilizar inteligentemente y aprovechar los recursos que tenía disponibles, porque bueno, era lo que tenía, y pueden ver, por ejemplo, las construcciones en lugares por ahí más cálidos, que tienen ese tipo de paredes que permiten una mayor ventilación, un refrescamiento elevados, el aprovechamiento, por ejemplo, del agua de lluvia en las antiguas casas vernáculas romanas, desde los lugares cálidos, los climas áridos, por ejemplo, no sé, los que han ido a la Alhambra en el sur de España han visto cómo tienen esos grandes espejos de agua. Bueno, esos espejos de agua no son porque por una cuestión de que quedan lindos, más allá de que son hermosos, tienen que ver con un tema de que el agua se evapora, y ese vapor intercambia temperatura con el aire se enfría y genera una sensación de confort. Después, no sé, en los climas fríos, las construcciones más compactas con ventanas más chiquitas, fíjense el iglú, que hasta protege, como se ve abajo, la entrada de aire sobre la puerta cuando se abre la puerta. Desde las construcciones de, por ejemplo, esto creo que es Grecia, no sé si es Santorini o alguna de esas islas por ahí, que los colores blancos sirven un poco para reflejar la radiación solar, para evitar sobrecalentar las casas, las ventanas chiquitas. Bueno, todos esos conocimientos, así a modo de introducción, a lo largo del tiempo,
sobre todo con el surgimiento de la electricidad y después con los muy bajos costos de lo que costaba la energía, sobre todo a fines del siglo pasado, de alguna manera los arquitectos nos olvidamos de diseñar en relación al entorno, en relación a los recursos, y como que delegamos todo el confort y las condiciones hacia los equipos de climatización. Empezamos a diseñar las 4 fachadas iguales, aunque no sean iguales las orientaciones, por un lado tenemos más sol y por otro menos sol. Bueno, y todo este cambio en la forma de construir, sumado al crecimiento exponencial de la población, bueno, está generando unos desajustes bastante grandes, ¿no? Que, bueno, de repente nos encontramos con que el 70% del consumo de la energía y el 75% de las emisiones de, proviene de las grandes ciudades, ¿no? O sea, entonces por eso ahora está la ONU con los objetivos para el 2030 como para tratar de mitigar el cambio climático, ¿no? Y, o sea, es un consumo enorme cuando se multiplica por muchas personas, ¿no? Y el tema acá también este tema le podemos entrar, por eso dije, desde tres factores: el beneficio económico, el beneficio ambiental y la calidad de vida. O sea, desde lo que es el beneficio económico, bueno, la energía cada vez están aumentando más el valor de la energía, y bueno, una casa que consuma mucho también gasta mucho, eh, digamos, económicamente. Entonces, bueno, prometo que son 2 diapositivas, que les voy a dar unos datos, pero me parecen esenciales para entender hacia dónde apuntar con la construcción. En Argentina, por ejemplo, fíjense, ahí abajo está la fuente del estudio. Fíjense, esta es el 38%, o sea, de la energía va a la construcción, ¿no? O sea que casi un 40% de la energía que se utiliza en el país, bueno, va destinada a la construcción. Dentro de esa energía que consumen nuestras viviendas, fíjense que el 34% es calefacción y el 16% es refrigeración. O sea que si sumamos 34 más 16, el 50% de la energía de una casa es climatizar. O sea, es climatizar la vivienda. O sea, tengan en cuenta ese dato porque es muy importante, ¿no? Bueno, después tenemos los consumos del agua, que el agua es el 17% y los residuos es el 19%. Por ahí lo paso más rápido. Este me parece esencial. Esto es esencial, y acá termino con lo que es el dato de introducción, que tiene que ver que si nosotros viajamos al futuro, viajamos a después de que la casa, imagínense una casa que dura 100, ciento y pico de años, pongámosle 100 años, si viajamos al futuro y vemos a ver cuánto se consumió energía durante esos 100 años que tuvimos la casa, acá cito dos investigaciones. Una, bueno, es la de un estudio de Gran Bretaña, de Salvador Gil, de 2010, y otra es bueno, el estudio me lo pasó Salvador Gil, pero es de Gran Bretaña en 2010, y el de arriba es de las normas LEED. Fíjense que los dos coinciden en que la mayor demanda de energía de la vivienda en todo el ciclo de vida tiene que ver con su uso, con vivir en la vivienda. O sea, día a día la vivienda, si hacemos una vivienda que consume mucha energía, que no fue pensada para el ahorro energético, y lo multiplicamos por todos los años que la vamos a usar, bueno, eso es el mayor consumo que tiene una vivienda. Por eso es como muy importante tener en cuenta cómo hacer en la etapa de la construcción, que es una etapa de tiempo muy chiquita en relación al tiempo que se va a usar la vivienda, bueno, cómo prevenir el consumo energético a futuro. Esto me parece esencial si alguien quiere hacer una construcción verdaderamente sustentable. Bueno, y lo que nosotros hacemos en sustentabilidad también está basado en datos, ¿no? O sea, en normativas, en certificados, en parámetros, en estándares. O sea, hay mediciones hechas que comprueban y estándares que verifican que esto sea así, ¿no? Entonces, acá les dejo como unas normas para el que le interese.
para Argentina están, bueno, principalmente la ley 13059, que es de acondicionamiento térmico. La norma IRAM 11603 es muy interesante porque da recomendaciones constructivas según el clima, la zona. Ven que toda Argentina está dividido en zonas, bueno, para cada zona da recomendaciones. Después están las normas LEED o DGNB, que son buenas fuentes de referencia para tener datos. Bueno, y la ley de generación distribuida o etiquetado energético son muy interesantes, que están ahora recién arrancando, que ahora les voy a ir contando. Bueno, todas estas mediciones se miden también en lo que es rendimiento, confort y económicamente. Fíjense que, por ejemplo, el LEED acá hizo unos estudios y dicen que los edificios con certificación LEED, que supuestamente son más sustentables, por ejemplo, la gente, no sé, en lo que procesa llamada más rápido, las hospitalizaciones son más cortas. Eso es un dato impresionante que después les voy a contar con el tema de la luz natural. Pero, por ejemplo, los trabajadores son, según mediciones, 18% más productivos. Si se usan los sistemas de ventilación y climatización, bueno, aumentan la productividad. Bueno, acá les dejo los datos, después lo pueden ver más tranquilos, pero son mediciones en cuanto al rendimiento y al funcionamiento de las construcciones. Para esto, bueno, puertos, creo que ya lo saben, para los que no lo saben, tienen unas calificaciones que según los puntajes, bueno, pueden tener ciertos beneficios en lo que son las tasas de construcción, que bueno, después Vero les puede contar un poquito mejor, pero son como algunos incentivos y beneficios hacia ustedes hacen sus casas más sustentables. Y ahora les voy a ir contando cada uno de estos, de estas etiquetas, si podemos decirlo de esta manera, que incluyen, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos son los más importantes a tener en cuenta? Por ejemplo, la forma. Fíjense que en este caso, cuando nosotros preguntamos el valor del metro cuadrado, fíjense que la construcción de la izquierda tiene 10 por 10, 10 por 10 son 100 metros cuadrados, y la construcción de la derecha 5 por 20, 5 por 20 son 100 metros cuadrados. Ahora, la construcción de la izquierda tiene 40 metros lineales, tiene un perímetro de 40, si sumamos 10 más 10 más 10 más 10 son 40, y la de la derecha, si sumamos 20 más 5 más 5, estamos teniendo 50 metros lineales, con lo cual esto va a lo de si es más cara o más barata, o digamos una construcción más compacta, a igual cantidad de metros cuadrados, requiere menos materiales y por ende tiene menos superficie de pérdida térmica, con lo cual es más eficiente una construcción compacta. Imagínense que si hacemos esta casa y hacemos 2 pisos, la altura de 6 metros, la versión estaría teniendo 60 metros cuadrados menos, la cuadrada tendría 60 metros cuadrados menos de pared, ¿no? Con lo cual, cuando se pregunta el precio por metro cuadrado, bueno, ¿qué precio por metro cuadrado, no? Cualquier duda me consultan, si voy rápido. Después es importante tener en cuenta la orientación, ¿no? Esto creo que voy por orden de importancia de mayor a menor. La orientación en el terreno, en los ambientes, es esencial, es un beneficio inmediato que no requiere un costo adicional. Cuando ustedes hacen el anteproyecto, diseñarlo bien orientado, mal orientado, les va a valer lo mismo, o sea, con lo cual no requiere un costo adicional. Y fíjense que hay orientaciones que son más óptimas para determinados usos, ¿no? En los lugares donde uno más está, que pueden ser el estar comedor, la cocina en algunos casos. Son ambientes donde uno va a querer mayor iluminación natural durante todo el día y mayor confort térmico, y hay espacios que lo necesitan menos, por ejemplo los baños, los lavaderos. Entonces por ahí esos espacios que no usamos tanto pueden ir orientados a lugares donde no haya sol, y los otros espacios orientados hacia a las orientaciones más soleadas, ¿no? El sol sale por el este, al mediodía lo tenemos al norte y se pone en el oeste, con lo cual posiblemente las habitaciones que estén al oeste cuando se vayan a acostar a las noches estén más cálidas, ¿no? Y bueno, ir viendo según los usos. Esto, digamos, cuando se hace el anteproyecto se estudia, ¿no? Qué orientaciones son
óptimas para cada orientación. Y bueno, esto genera un ahorro energético, ¿no? Porque obviamente que si nosotros, cuanto más tiempo tengamos espacios iluminados de manera natural, menos electricidad vamos a gastar para utilizar electricidad artificial digamos, luces. Y este dato es importantísimo, que es que en una construcción la radiación puede aumentar la sensación de confort entre 4 y 6 grados, con lo cual, fíjense, con lo cual en verano, si nos pega el sol, la casa se puede sobrecalentar y tendríamos que gastar mucha más energía para prender el aire acondicionado. Si nosotros en verano nos controlamos la radiación solar, podemos evitar gastar energía en refrigerar, y en invierno, si nos pega el sol, nos puede calentar la vivienda, que eso es beneficioso, y nos estaría ahorrando también energía en calefaccionar. O sea que es como un círculo virtuoso. Si nosotros conocemos la orientación del sol y sabemos que el sol, por ejemplo, en verano el sol está más alto, lo habrán visto, y en invierno está más bajo, esto se calcula, nosotros lo calculamos a través de una carta solar, calcular esos aleros para poder permitir que en invierno penetre el sol para calentar la casa y en verano proteger del sol para que no se sobrecaliente la casa, ¿no? Bueno, este dato, por ejemplo, Puertos lo tiene en cuenta, son 3 puntos. En aspectos constructivos, la existencia de parasoles o aleros que cubran superficies vidriadas, ¿no? Esta estrategia la tienen en cuenta. Fíjense cómo el gráfico de la derecha, cómo van cambiando las inclinaciones solares, y si uno tiene en cuenta la inclinación del mes a partir del cual empieza a hacer calor, puede dimensionar ese alero para que en verano no se sobrecaliente la casa. Eso es esencial y realmente no tiene un costo adicional. Es simplemente un alero. ¿No? Y bueno, cuando uno diseña, no solamente puede ser un alero, fíjense la multiplicidad de opciones que puede haber en relación a un ángulo solar, ¿no? Pueden ser lamas verticales, lamas horizontales, aleros, antepechos, o sea, siempre teniendo en cuenta ese ángulo de diseño, ¿no? Para eso nosotros, cuando hacemos un proyecto, usamos la carta solar, que la carta solar es una herramienta que nos permite conocer la ubicación del sol durante todo el año, y nos permite generar esto, ¿no? O sea, fíjense que a la izquierda, la imagen de la izquierda, fíjense que si eso fuera una situación de verano, estaría bueno porque no estaría entrando la radiación y no estaría sobrecalentando. Fíjense que la sombra se proyecta en el piso, ese alero estaría bien calculado para verano. Y en invierno, cuando el sol baja, como el sol está más bajo, estaría entrando, con lo cual estaría calentando y sería bueno bioclimáticamente hablando. Bueno, y puede haber como opciones varias, como les muestro acá, ¿no? O sea, fíjense que acá hay 3 variantes, acá les muestro 4 variantes más de proyectos, ven, que pueden ser aleros, parasoles, rebatibles, ¿no? Si esto está calculado, la arquitectura sustentable, esto lo calcula, y bueno, y pueden tener inclusive un diseño bastante interesante, ¿no? Puede ser una herramienta más de diseño. Esta, por ejemplo, es una casa que hicimos con el arquitecto Guillermo Durán, que también, fíjense acá, como este parasol llega hasta ahí la sombra, ¿no? Entonces sería la sombra de verano. Bueno, cuando hicimos el anteproyecto acá también lo habíamos tenido en cuenta. Fíjense, esta es la sombra de verano y esto sería en invierno, con lo cual estaría entrando. Después el proyecto, bueno, varió a esto, pero bueno. También tener en cuenta, bueno, por ejemplo, la fachada oeste es una fachada, estas son como las variaciones de temperatura según la fachada. La fachada oeste es una de las más calurosas porque durante el día la temperatura sube y si ustedes tienen una habitación orientada al oeste, está el calor que se acumuló durante el día y encima la radiación que pega. Con lo cual, la fachada este es una fachada principalmente que hay que ver cómo diseñarla,
generalmente las fachadas este-oeste tienen el sol muy bajo, porque cuando al mediodía el sol está por arriba, y a la tarde el sol empieza a bajar. ¿Vieron cuando van por la ruta manejando, que el sol lo tienen de frente, y por más que bajen el alero, el sol no lo pueden tapar? Bueno, esa es la orientación generalmente oeste. Si es a la mañana es este, pero si es a la tarde es oeste. Y la única manera de protegerse de ese sol es con un parante vertical, ¿no? Entonces, bueno, estas son situaciones para fachadas oestes, que digamos, uno, si pega el sol y hace mucho calor, la puede cerrar, y en invierno, si pega el sol y quiere sobrecalentar, la puede girar y el sol estaría pasando. Son como soluciones constructivas bioclimáticas, ¿no? Existen este tipo de soluciones que se pueden abrir, entonces da como esa flexibilidad. Si uno quiere ver el jardín, lo ve; si quiere, se va y quiere que la casa no se caliente, lo cierra. Eh, Empiezan a aparecer como las persianas también. Las persianas en general tienen mucha pérdida térmica, pero hay unas que se pueden poner que son con mucha aislación térmica, que son estas que le pongo acá a la derecha. Bueno, empiezan a aparecer como los blackouts, las cortinas enrollables, los toldos, hay todo tipo, los de brazo invisible, los romanos, o sea, hay todo tipo de situaciones que, según la orientación donde se dispongan, mejoran las condiciones internas de la construcción. Inclusive se puede hacer verde. Esto por ahí lleva un tiempo más, porque bueno, hay que esperar que crezca, pero se puede hacer alguna estructura metálica, diseñarla y permitir que el verde crezca, o se pueden como utilizar vegetación de hoja caduca, que la vegetación de hoja caduca lo que tiene es que, si, según la especie, en verano lo que tiene es que el follaje crece y genera sombra para no sobrecalentar, y en invierno las hojas se caen y penetra el sol para permitir calentar la vivienda. Están estas referencias. Y bueno, también conocer la ubicación del sol nos sirve mucho para poner las energías renovables, ubicar las energías renovables. En lo que es energía fotovoltaica, cualquier mínima sombra que se proyecte sobre el panel, bueno, hace perder mucho rendimiento del panel fotovoltaico, con lo cual calcular ese tipo de cosas es muy importante. Y después, bueno, la iluminación natural, ¿no? Cuando yo les muestro estas dos imágenes, ¿no? ¿Qué sensaciones les da, ¿no? O sea, yo diría que por ahí la de la derecha me da un poco más de sueño, la de la izquierda me da como más ánimo, ¿no? Como la iluminación natural genera un montón de beneficios en el cuerpo, que inclusive están medidos. Ahora les voy a dar algunos datos, pero fíjense lo que es la sensación ambiental de lo que es una casa iluminada naturalmente y una artificialmente. Son completamente distintas. Y bueno, la natural no consume electricidad. Y fíjense que la iluminación natural, por ejemplo, a través de los ojos y la piel, hay estudios científicos. Para el que quiere, les dejo el link. Los pacientes que tienen ventanas con iluminación natural sufren menos mortalidad y se recuperan antes. Ese dato es increíble. Reportan menos dolor. O sea, si vos estás en una habitación que no tiene luz natural, o sea, sentís más el dolor. Bueno, son datos medibles. Bueno, la iluminación natural mejora el ritmo circadiano. El ritmo circadiano son como el reloj biológico que tenemos, que bueno, tiene que ver con los ciclos que tenemos de sueño y vigilia, ¿no? Que vieron que a veces estamos dormidos, nos levantan la persiana y el sol nos despierta. Bueno, hay como un mecanismo interno que el sol, a través de la piel y los ojos, activa. Por ejemplo, de noche creo que el cuerpo despide melatonina, no soy biólogo, pero es que son ciertas, en esa situación a uno le agarra sueño, ¿no? Los días nublados, vieron que le agarra más sueño. Bueno, la iluminación natural tiene como todos esos efectos en el cuerpo. Bueno, la vitamina D, obviamente, es bactericida, y después, bueno, obviamente genera ahorro energético y genera esto que les digo, confort, ¿no? Para el que le interese este tema, acá les dejo una charla TEDx súper interesante, y acá paper científico de todos los beneficios de la iluminación natural.
Y después está como, dentro de la iluminación natural está la iluminación indirecta, ¿no? A veces uno no puede orientar de la mejor manera un ambiente, pero puede traer iluminación indirecta. Fíjense este jardín interior, ¿no? Que encima está pintado de blanco y la radiación no está pegando directamente, pero el espacio de adentro tiene muy buena luz indirecta, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con los colores, la arquitectura está bueno, porque bueno, podemos como hacer reflejar la luz y iluminar mejor los ambientes. Fíjense la diferencia de las dos imágenes que les pongo a la derecha, entre una misma construcción de blanco y una construcción de oscuro, ¿no? Es mucha la diferencia. Bueno, digamos, un pulmón blanco que rebote la luz, inclusive en el piso las piedritas blancas pueden hacer iluminar más horas del día para evitar usar electricidad y obviamente gastar menos, hacer más económica la construcción. Esta, por ejemplo, es una casa que hicimos hace un par de años, también ahí en Escobar, y esto, a mí me llamó mucho la atención esta foto, fíjense la de la izquierda, es en la obra, con el color de cemento, gris, oscuro, y a la derecha es la obra terminada. Y fíjense la atmósfera diferente, la iluminación que genera solamente haberlo pintado de color claro, ¿no? Me llamó mucho la atención. Siempre es muy común cuando van a la obra, cuando todavía está en construcción, que a todo el mundo le parezcan los ambientes chicos. Che, dicen, che, esto no va a quedar medio chico. Y bueno, tiene que ver con la iluminación, ¿no? La iluminación agranda. Para espacios chicos la iluminación agranda. Después están los estantes de luz, que sirven como para llevar la luz natural un poco más hacia el interior, que arriba el estante puede tener un material reflectante y el techo blanco que refleje la luz. Después están estos, que son muy interesantes, que creo que, bueno, después Vero me corregirá, no sé si también entran como el punto de innovación, Sí, son 10. exacto. Vi un par de casas en puertos que, bueno, tenían digamos, esa instalación en las casas y se lo consideramos como algún que otro punto en innovación. Bien, bueno, gracias, Vero. Los túneles solares lo que tienen es que pueden trasladar iluminación natural a bastante distancia, puede ser en diagonal, en varios sentidos, que son básicamente esto, que fíjense que se puede iluminar un subsuelo, un baño, un pasillo, generalmente los pasillos o baños o toilet que quedan sin iluminación, bueno, se pueden poner este tipo de artefactos que tienen un material muy reflectante adentro, es como un tubo, que por rebote traslada la iluminación natural. Y realmente la sensación es increíble, porque uno está en un lugar que no hay ventana, y esto es lo que les digo, la iluminación natural. Siente como que hay iluminación natural y decís, ¿de dónde viene? Tiene la terminación de un artefacto de luz, digamos, no es nada, no se ve nada diferente. Eso que ven ahí son los túneles solares y es luz natural. Así que bueno, esto es interesante sobre todo para lugares donde van a usar energías renovables que tienen que optimizar al máximo el consumo eléctrico. Bueno, esto evita generar electricidad. Esta es también una casa que hicimos, que fíjense, de arriba se ve así. También optimizar la iluminación natural a veces en baños, ¿no? Por ejemplo, lo que son los baños, generalmente en iluminación lo que dicen es que la iluminación tiene que ser de frente o de arriba de frente, para que no te haga sombra sobre la cara, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer a veces es una luz cenital o una luz a ambos lados o atrás de las ventanas, este tipo de soluciones para evitar tener que prender la luz durante los días durante su uso, sobre todo durante el día, ¿no? A la noche sí, pero durante el día. Bueno, y acá ya pasamos a materiales. Acuérdense el primer dato que les dije del consumo de climatización, que es el 50%. Acá puertos, también, estos son muchos puntos de criterio de sustentabilidad que pone puertos, por ejemplo, aislación térmica de muros exteriores y techos, acondicionamiento térmico, o sea, como carpinterías de gran hermeticidad, como la envolvente
Puerto la considera muy importante, o sea, es muy importante, y bueno, ténganlo en cuenta para sus casas. La envolvente es todo, o sea, el piso, el techo, las paredes, las ventanas, o sea, uno a veces comete el error de decir, bueno, pongo una pared muy aislante, pero después no aísla el techo, o le pongo ventanas que no son aislantes, entonces todo ese esfuerzo y ese gasto que yo le puse a la pared para aislarla se me va por la ventana. Es como si yo digo, bueno, me pongo una campera, salgo a caminar descalzo, tengo frío igual, porque se me escapa el calor por ahí. Entonces, bueno, cuando se habla de envolvente se habla de completar la cáscara, ¿no? Para esto, bueno, acá lo que tienen que tener en cuenta es como cuando van al supermercado y se fijan las calorías, bueno, en los materiales, el coeficiente de aislación es el coeficiente de transmitancia térmica, que es el K, ¿no? El K, cuanto más tendiente a cero sea, más aislante es el sándwich, la pared, ¿no? Entonces, acá les dejo como una tablita, que son sistemas constructivos, que, bueno, de izquierda a derecha son los más aislantes. El primero es un sistema de panel termoeficiente, que hay muchas marcas ahora en el mercado. Hay una que es muy conocida que se llama Cipanel, pero hay otras, creo que hay otra que se llama Tao. Después están el adobe con vermiculita, que por ahí es para determinadas zonas. Tiene una aislación de 0,4. Después está los ladrillos de hormigón celular colado en autoclave, que son ladrillos comunes, pero blancos, o sea, tienen como unas burbujas de aire adentro, que es lo que le da la aislación. Que la marca más conocida es Retac, pero hay otras, Isobloc, creo que hay varias marcas. De lo que es la construcción tradicional, fíjense que hay una ley, que es la que les dije antes, que es la 13059, que establece las condiciones de aislación para verano, para invierno, para la zona de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la construcción tradicional del ladrillo, como es del 18, no verifica la ley. O sea, lo que estamos acostumbrados a usar no verifica la ley. O sea, la norma no la verifica. Hay tipos de muros dobles que sí ya lo empiezan a verificar, y ahora ya salieron unos ladrillos que, con el objetivo de verificar esta ley, que son, por ejemplo, acá les doy uno, pero hay algunos más, que es el DM20, que tiene un K de 0,78 que verifica la ley. Entonces, bueno, si quieren hacer una casa más aislante que verifique la norma, tienen ese ladrillo. Después tienen lo que son los sistemas mixtos, que es la construcción tradicional con alguna aislación puede ser de lana de vidrio, poliuretano y demás. Después tienen lo que son el steel frame, que son los sistemas de construcción en seco, que este sistema depende de lo que uno le pueda poner adentro de la pared. Eso puede dar mucha o poca aislación, que ahora les voy a mostrar. Y bueno, ahora les voy mostrando más que nada con ejemplos. Este es el ladrillo nuevo que les comenté, que es el Climablock. Bueno, ya está a la venta. Estos son los sistemas de hormigón celular colado en autoclave. Esta, por ejemplo, la imagen de la derecha, es una foto que me pasaron de una casa que el bloque Retac lo que tiene es que tiene la particularidad de tener el bloque U, que el bloque U lo que tiene es que la columna puede estar envuelta en el material aislante, entonces genera mayor aislación, evita el puente térmico. Bueno, ahí está una construcción que no usó el bloque U, con lo cual cuando se ve acá en la foto, pueden ver que en toda esta parte, estaría habiendo un puente térmico. Puente térmico es una parte de la construcción donde la temperatura pasa, entonces ahí puede haber condensación, hongos, con lo cual, bueno, lo ideal es que cuando se va a usar la columna en este sistema, bueno, tratar de aislarla con lo que te propone el sistema. Después, bueno, estas son construcciones, a veces nosotros este sistema lo usamos mixto, por ahí usamos el sistema en el perímetro para dar aislación y adentro usamos sistema tradicional.
Después está el steel frame, que es la famosa construcción en seco, que a este sándwich uno le puede, lo que les decía, les puede poner todo tipo de aislaciones, pueden ser aislación de lana de roca mineral, celulosa, poliuretano expandido en diferentes espesores, o sea, según lo que ustedes le pongan a las paredes, pueden lograr mucha más aislación térmica. Este es los paneles ZIP, que les decía, que bueno, es una panel de OCB por fuera y por dentro tiene poliuretano, ya viene el panel, a la obra se hace la platea, y los paneles se cortan a medida, y el día determinado que ustedes pautan, les llegan los paneles ya cortados a la obra, y se arma en muy poco tiempo, ahorrando los tiempos de obra. Después están estos paneles termoaislantes. Yo le puse termoaislante porque la verdad que no quería hacer chivo. Hay un montón de empresas de este sistema que tiene un alma de telgopor con una malla metálica en los dos lados y tiene cemento de los dos lados, que también tienen muy buena aislación, se construye muy rápido, digamos. Todos estos materiales que les mostré tienen como criterios de sustentabilidad en cuanto a la aislación térmica. Si ustedes van a cualquier exposición internacional de sustentabilidad y de eficiencia térmica, lo que primero que van a hablar en el 80% va a ser de aislación. O sea, lo que primero hay que hacer en una construcción sustentable es prevenir consumir energía. O sea, se aísla, se evita consumir energía, y la energía que después haya que usar, bueno, después se ve de dónde se toma. Pero lo primero es prevenir. Por eso que les decía en el primer gráfico que la mayor consumo de energía de la vivienda en todo el ciclo de vida es en su uso, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, algunos 2 temitas más que me quedan. Esto es energías renovables. Les voy a hablar de 4 que son los que más se están usando acá en Cava, en puertos, que uno es energía fotovoltaica, energía solar térmica y geotermia y aerotermia. Acá también puertos lo tienen mucho en cuenta, son 7, 14, 18, 20 puntos. Bueno, iluminación LED, la verdad que no hablo mucho porque ya es algo que ya está, ya no se usa otra cosa. Pero bueno, generación de energía, calentamiento del agua a partir de radiación solar, energías renovables, lo tienen muy en cuenta puertos. Lo más usado son los termotanques solares. El termotanque solar lo que hace es aprovechar el calor del sol para calentar el agua. Puede ser para el agua caliente del baño para bañarse, para la cocina, inclusive hasta algunos sistemas para calefacción por los radiantes y demás. Hay dos sistemas que son el presurizado y el no presurizado. O sea, el presurizado vale casi el doble, son un poco más caros, y la única diferencia que tienen es, digamos, a la vista son iguales, pero internamente los tubos tienen esta terminación, o sea que varían en esto, ¿no? Los presurizados tienen como una pipa que calienta el agua, y los no presurizados lo que tienen es que el agua se encuentra dentro del tubo, y lo que hace es, la radiación lo calienta, este tubo está cerrado al vacío, y por efecto termodinámico, digamos, termosifónico, el agua naturalmente sube y se acumula en este termotanque, ¿no? Si tienen dudas me preguntan, Después, cualquier cosa volvemos a esto. Lo expliqué así como muy general, pero el termo solar funciona como, no sé, para los que toman mate, no sé si vieron los termos metálicos, que el agua adentro está caliente, pero no sé si me están llegando preguntas. Bueno, ahora leo las preguntas porque son de lo anterior. Perdón, no estaba viendo el chat. El termotanque solar lo que tiene es que funciona como el termo del mate. Vieron que el agua está caliente adentro, lo tocan y está frío de afuera, decís, ¿cómo hace para no pasar ese calor? Bueno, entre medio del contenedor del agua y el aluminio que está,
la parte metálica de afuera, hay vacío, o sea, no hay conducción de temperatura, entonces eso aísla. Y vieron que a veces hay algunos termos que lo tocan y está caliente, se queman, bueno, eso es porque se perdió el vacío y bueno, se está conduciendo la temperatura. Lo mismo pasa con los termotanques solares, o sea, como no se conduce la temperatura, toda la radiación que penetra por el vidrio se acumula y no se pierde por conducción, ¿no? Por explicarlo de una manera sencilla. Y como esto es un concepto general, como en un ambiente el aire caliente tiende a subir, en los fluidos pasa lo mismo. O sea, si ponemos en un vaso agua caliente y agua fría, o sea, imagínense que hay un experimento y tenemos un vaso con colorante azul y un vaso con colorante rojo. Los dos vasos los ponemos en un contenedor, o sea, el que tiene colorante rojo está agua caliente y el que tiene colorante azul agua fría. Si lo tiramos en el contenedor, el color rojo va a ir arriba porque el agua caliente va para arriba y el azul para abajo. Entonces, en el termotanque solar pasa lo mismo. El agua caliente sube y se acumula en el tanque de arriba. Bueno, perdón que me extendí, pero es normal a veces estas dudas. Bueno, existen varios sistemas, están los termotanques solares y los colectores solares. Los colectores solares son, por ejemplo, los de la izquierda, que no tienen ese tanque grande arriba, entonces tienen el tanque en otro lugar. O sea, después les respondo dudas a los que tengan. Están los colectores para pileta, que son bastante más económicos, que si uno tiene buena superficie de techo, son como unos colectores de goma que sirven para aclimatar la pileta. Estos están buenos, son bastante económicos. Y lo que es energía fotovoltaica, que bueno, lo que hace la energía fotovoltaica es transformar la radiación solar en energía eléctrica, ¿no? Con esto generamos electricidad. Ahora hay dos sistemas principales, que son el off-grid, por ejemplo, que básicamente lo que tiene es, ustedes tienen el panel solar en el techo, tienen el off-grid lo que hace es acumular la energía, ¿no? Cuando hay sol, toma del sol, cuando no hay sol, toma de la batería que ustedes acumularon. Y si la batería se rompe, bueno, se puede tomar de la red o de un generador. Pero bueno, este sistema lo que tiene es que, bueno, tiene las baterías, y las baterías son de plomo. O sea, lo ideal es apuntar a baterías de litio, que ahora todavía están un poco caras, pero a medida que pase el tiempo van a ir bajando de precio y son mucho más sustentables que las baterías de plomo. Y las baterías de plomo, cada 4 años hay que recambiarla, con lo cual cuando uno empieza a repagar la inversión, otra vez tiene que comprar las baterías, ¿no? Entonces, pero bueno, sirve para iluminación de emergencia, no sirve para un montón de cosas. O sea, está bueno, por ejemplo, no sé, para la heladera se cortó la luz y bueno, nunca, con la batería nunca se te arruina la comida, o para la bomba del tanque, bueno, se cortó la luz y te sigue subiendo el agua al tanque, o sea, para esas cosas está bueno. Y ahora, para mí, que este es el sistema más sustentable, que está ahora sobre todo que en Cava se puede, que es el on-grid, que es el sistema que ustedes tienen los paneles solares en el techo y inyectan a la casa cuando hay sol, la casa toma de los paneles del sol. Ahora cuando, ¿cómo se dice? Cuando ustedes no están, por ejemplo, se fueron el fin de semana o se fueron a trabajar, toda esa electricidad se vende a la red. Entonces, digamos, se les descuenta de la factura de electricidad, ¿no? Entonces este sistema está bueno, es como muy sustentable porque les permite, por el mismo precio, generar mucha más electricidad, no usar baterías de plomo, y los paneles solares duran, no digo eternamente, pero creo que a los 30 años recién pierden un 20% del rendimiento, o sea, es un sistema que casi no tiene mantenimiento. Así que este yo es el que estoy más recomendando ahora, salvo que esté en el medio del campo. Después está, bueno, la aerotermia y la geotermia, que básicamente es una bomba de calor que funcionan de la misma manera, que lo que hacen es intercambiar temperatura con el aire o con la tierra, y son como realmente muy, muy eficientes, consumen muy poca energía y consumen muy poco espacio. Este sistema lo que tiene de bueno es que
consume, para generar la misma energía, consume muy poco espacio, ¿no? Porque son como unas unidades exteriores, como las que ven ahí abajo a la izquierda. A ver, estoy viendo. Bueno, ahora después leo las preguntas y les respondo, porque cuando pongo el cuadrito me tapa la diapositiva. Así que bueno, estos sistemas lo que tienen que son un poco más costosos. Pero bueno. Por último, para ya ir cerrando, está que en realidad esto debería ir antes de energías renovables, pero lo puse después porque no es algo tan común, que es la climatización pasiva, que es, por ejemplo, existen lo que se llaman los muros Trombé, que son estufas solares, estufas que no requieren electricidad, gas, nada, o sea, funcionan, es simplemente una pared que está pintada de negro y adelante tiene un vidrio. Entonces, entre esa pared pinta, el negro, bueno, absorbe el calor, ¿no? Eso lo saben. Entre medio de ese vidrio y esa pared se genera mucho calor, efecto invernadero, y en invierno uno puede, como con unos conductos de arriba y de abajo, puede circular el aire de manera natural. Esto la verdad que no tiene ningún costo adicional, es simplemente un vidrio adelante de la pared. Si, yo lo digo porque si usan, por ejemplo, algún sistema tipo, no sé, hormigón celular colado en autoclave, que es un pelito más caro, acá pueden usar ladrillo común, que es más barato, y el vidrio, entonces se les equipara el costo por metro cuadrado de la pared. Y bueno, entonces el aire entra, se calienta y se vuelve a la casa. Y puede funcionar por convección, por radiación o por convección y por radiación, ¿no? Para el que tenga dudas, después lo vemos. Ven, acá abajo esto es un murotrón. Se ve como un vidrio como polarizado. Esto es un murotrón en una medianera. Yo la verdad que lo recomiendo mucho. Y existen muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta es un comedor que tiene acá abajo un antepecho, es todo murotrón, que puede ser parte de un Corte Ingol. Perdón, cerré sin querer. Bueno, esta es la casa que les mostré antes, que les conté. Así se ve el murotrón. ¿Ven? Se ve como un vidrio polarizado acá. Bueno, ven acá otro murotrón. Esta es una casa que también habíamos estado haciendo el año pasado con Guillermo, que también es una casa que se pensó en escalas. Esta es una construcción que me pareció súper interesante, que ven que toda esta ventana, algunas son ventanas y otros son murotrón. ¿Ven? Cuando lo ven en la construcción, ven que algunas son murotrón y otras son ventanas. Me pareció como súper interesante la composición arquitectónica. No sé quién es el autor, si me lo conocen, me lo dicen. Pero después, bueno, está lo que son los invernaderos, ¿no? Los invernaderos están buenos porque, bueno, que genera, como dice el nombre, efecto invernadero, y uno abriendo algún tipo de, si están orientados al norte o similar al norte, pueden como generar como mucho calor acá adentro, abrir una ventana y mandar como ese calor hacia adentro en invierno, y en verano lo que tienen que hacer es garantizar que ese invernadero pueda tener como ventilación para que todo ese calor se vaya hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber diseñarlo el invernadero.
Y bueno, ya vamos a ir como redondeando. Bueno, las estufas tipo Nuke-Otromen, estas están buenas porque no consumen electricidad o gas. O sea, si van a hacer una casa con energías renovables, eso está bueno porque para climatizar, bueno, pueden achicar los sistemas solares, está bueno, y quedan buenas, pueden ser empotradas, pueden ser exentas. Las estufas rusas. Pues las ventilaciones, está bueno algo a tener en cuenta, nosotros lo calculamos, esta es la rosa de viento, que la ventilación, por ejemplo, cruzada en verano es algo que está buenísimo, porque, digamos, la ventilación cruzada tiene que ser a la altura sensible de las personas. Si uno abre una ventana de un lado y del otro, mejora muchísimo las condiciones de confort y evita que por ahí 1 o 2 meses durante el año, abriendo 2 ventanas, uno evite tener que prender el aire acondicionado, ¿no? Después, cuando uno hace una planta alta, la ventilación selectiva es el calor, vieron que les dije que tiende a subir. Bueno, abriendo una ventana arriba, todo ese calor, algo tan sencillo como abrir una ventana arriba, evita que la casa se sobrecaliente, ¿no? Eso es como muy, una cosa muy sencilla de tenerla en cuenta. Bueno, esta es una empresa interesante que hace un tiempo estoy hablando con ellos para unos proyectos que, bueno, a través del aire se puede generar electricidad, pero bueno, esto ya para puertos no tanto. Después las ventilaciones en las fachadas ventiladas o las cubiertas ventiladas. Si uno deja una capa de aire entre medio de la pared y el techo, ese aire funciona como aislante térmico. Bueno, los generadores eólicos están muy buenos, por ejemplo, para baños, que naturalmente con el movimiento del aire extraen los olores y las temperaturas de adentro y son re baratos, están buenos. Utilizar plantas adentro, las plantas tienen un fenómeno que se llama evapotranspiración, que para regular su temperatura transpiran, o sea, tienen como unos poros donde transpiran agua, y entonces lo que hacen las plantas es humidificar el interior y enfriarlo, porque el agua que circula a través de las plantas intercambia calor con el aire que circula a través de las plantas intercambia calor con esas gotas, se enfría, entonces las plantas están buenas para humidificar y refrigerar. También se pueden hacer sistemas forzados interiores para jardines interiores, poniendo 2 ventiladores y circulando a través de las plantas, ¿no? Mejora mucho las condiciones interiores. Después también están los humidificadores, por ejemplo, que no encuentro si hay alguno que sea empotrable de pared, pero este lo que tiene de bueno es que tiene el mismo fenómeno, que tienen como una bandejita de agua adentro, y lo que hacen es circula el aire por el agua, ese agua se evapora, digamos, enfría el aire, y nosotros podemos refrigerar con muy poca electricidad, o sea, muchísima menos que un split, ¿no? Entonces, con lo cual, para sistemas que usan energías renovables, que hay que administrarlo bien, son muy recomendables. Los pozos canadienses, que uno, bueno, toma del aire exterior a determinada nivel de altura, la temperatura de profundidad del piso, la temperatura se mantiene constante, entonces si afuera hace calor, cuando pasa por el piso baja, y si afuera hace frío, cuando pasa por el piso se calienta, entonces, bueno, lo que hace es aclimatar el aire. Los holes fríos, a veces esto es algo más para zonas frías, pero a veces vieron cuando hace frío y uno abre la puerta y toda esa temperatura que tenía adentro por ahí se pierde, entonces generando como una cámara, un hall con doble puerta, bueno, uno evita que se vaya toda esa temperatura en invierno. Esto se los conté, que es el mismo efecto del agua, que cuando se evapora enfría el aire. Bueno, se pueden generar por ahí algunos espejos de agua frente a algunas ventanas, entonces cuando en verano el aire caliente viene, intercambia calor cuando se evapora el agua, intercambia calor y entra el aire más frío hacia la construcción, ¿no? Y, en climas secos esto es bárbaro. Igual acá también lo podemos hacer. Y por último, para cerrar, el manejo de agua, que también es una parte importante de la parte de sustentabilidad.
Este dato, bueno, el 3% del agua del planeta es dulce y el 1% es el agua superficial que podemos acceder. O sea, fíjense que es algo como a cuidarlo. O sea, más agua es igual a energía, ¿no? Porque cuando uno abre la canilla, de alguna manera se está activando una bomba en algún lugar, ya sea, entonces cuando consume agua también consume energía. Y bueno, necesita más consumo de energía para su extracción, transporte, potabilización, etcétera, ¿no? Más materiales. En las ciudades para evitar inundaciones hay que tener en cuenta el tema del agua. Y bueno, si uno consume menos agua puede ahorrar en lugares donde hay medidor, bueno, ahorrar económicamente, ¿no? Puertos lo tienen en cuenta. Puertos acá son 10, un montón. Son 10, 15, 21, son como casi 30 puntos, más o menos. Lo tiene súper en cuenta. Sepan que como está la huella de carbono, para todas las cosas, también está la huella hídrica, que es cuánta agua consume un artefacto, cuánta agua hizo falta para producir ese bien. Por ejemplo, hay artefactos como inodoros, griferías, duchas, lavarropas que consumen mucho menos agua, hay que fijarse la eficiencia energética de esos artefactos. También, si la casa va a ser con cisterna o con tanque elevado, bueno, las casas que tienen cisterna, que son todas presurizadas, consumen un 20 o un 30% más de agua, con lo cual está bueno tener como un tanque elevado para evitar prender la bomba, tener mucha presión cada vez que uno abre la canilla. Están como, bueno, cuando van a elegir los artefactos, inodoros de doble descarga, griferías que tienen aireadores, inodoros, ¿cómo es? Bueno, todo tipo de artefactos, cuando van a comprar, fíjense que sean eficientes, que consuman menos agua. Estos puertos lo tienen en cuenta. La recolección de agua lluvia, ¿no? Que fíjense que es muy sencillo, porque lo que hay que hacer es la canaleta, en vez de mandarla a la calle, uno lo puede, la canaleta, direccionarla a un tanque de acumulador y usar ese agua para regar. El agua para regar es buena porque tiene nitrógeno, ¿no? Entonces evitaría como consumir agua. Esta es una casa que hicimos también con Guillermo el año, no sé, el año pasado, el anteaño, también por ahí por Escobar, que fíjense que el agua del techo acá viene a este tanquecito, este es el render de cuando lo estábamos haciendo, y esta es la casa terminada. ¿Ven? Acá tiene el tanque de agua lluvia y funciona, y este tanque alimenta el interior de la casa con agua lluvia. Después, bueno, la calidad del agua, tengan en cuenta, a veces si hay lugares donde hay sarro, bueno, para evitar, para cuidar las cañerías y que no se tapen las cañerías por el sarro, y sobre todo los termotanques solares y demás, bueno, poner un ablandador antes de que entre el agua a la casa, y si no después, bueno, tratar el agua que sale. El agua que desechan, existen las plantas de tratamiento natural, que son unas plantas que purifican el agua. Primero, bueno, eso va a un biodigestor que separa los sólidos de los líquidos, y después el agua líquida que queda lo tratan unas plantas y ese agua se puede reutilizar para regar, que se puede generar algún jardín en alguna parte del terreno. Acá el paisajismo sustentable de puertos, lo tiene en cuenta. Tiene en cuenta, por ejemplo, las especies, creo que me quedan 3 diapositivas. El paisajismo sustentable, que tiene en cuenta las especies nativas. Las especies nativas lo que tienen es que crecen con el régimen de lluvias del lugar y necesitan menos energía para su mantenimiento, ¿no? Entonces, y también es una nueva tendencia en el paisajismo, ya no es como el paisajismo de antes, donde todo el campo de golf, donde todo te quiere controlar y mantenerlo día por medio del jardín para que sea perfecto, sino que ahora se apunta a un ecosistema en donde las plantas nativas por ahí atraen ciertos animales, como, no sé, la vaquita de San Antonio, qué sé yo, como genera un propio ecosistema que crece naturalmente y que genera otra relación con el entorno, ¿no? Y genera menos mantenimiento.
los techos verdes, que bueno, también pueden ser de plantas nativas, y bueno, lo que hacen es darle mayor aislación al techo, esto que hablábamos del envolvente, no solo las paredes, sino el techo también, es algo a tener en cuenta. Las plantas se pueden usar para lo que se llaman biopiscinas, que las biopiscinas no usan cloro, sino que hacen recircular el agua a través de unas plantas que purifican el agua, entonces el cloro, bueno, tiene como algunos efectos no muy buenos para la salud, con lo cual acá no estaríamos usándolo. Y bueno, acá termino haciendo como, esto es un poco de todo lo que les hablé hoy, que es lo que consideramos nosotros que es lo más importante a tener en cuenta cuando vayan a construir su vivienda, que una es la forma de la vivienda, cómo va a ser la orientación, si va a ser compacta, si no va a ser compacta, el control solar para invierno, para verano, la iluminación natural para por ahí no consumir electricidad, el tipo de materiales para tener una buena aislación térmica y no consumir también energía, las ventilaciones, el tipo de climatización, cómo va a ser, energías renovables, bueno, energías que no provengan de combustibles fósiles, ¿no? La eficiencia energética, el manejo del agua y el paisajismo, digamos, todo va apuntado a lo mismo. Así que bueno, muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. Y ahora voy Gracias, a... Germán. Sí, Bueno, la verdad que hablaste de todo el programa de calificación, cómo implementarlo, así que la verdad que eso no es algo rápido de explicar, muy completo, te agradezco muchísimo por vincularlo al programa.